Javier Álvarez, que es otro de los profesores, de los docentes que posiblemente más haya trabajado todos estos temas relacionados con el pensamiento computacional, inteligencia artificial y demás en primaria. Él es docente en el Colegio Carlos V, aunque ahora es asesor técnico docente, está trabajando de asesor técnico docente en un centro de profesores. Corrígeme si me equivoco, Javier? Que ya te has visto que con Jesús no lo he hecho muy bien. Así que si me equivoco me dice. Pero bueno, ha sido tutor en el INTEF de la Escuela de Pensamiento Computacional, ha sido formado docente en muchísimos cursos y también, como le ocurre pues a Jorge, es un docente que es especialmente creativo. Y bueno, uno de los proyectos en el que participó, que además ahora nos va a hablar más de él y que ha sido muy interesante y bajo mi punto de vista una pena que no haya tenido mucha más difusión, porque un proyecto que se merece muchísima más difusión es el proyecto REA Andalucía, que él estuvo como uno de los coordinadores. Y bueno, creo que nos va a hablar pues de cómo se integró contenidos de Learning ML en ese proyecto y también nos hablará un poquito pues de ese proyecto, que ya os digo, adelanto, es un proyecto en el que se generaron muchísimos recursos educativos abiertos, están ahí, todo el mundo puede acceder a ellos. El tema es que hay que encontrarlo y la difusión que ha tenido, bajo mi punto de vista, pues ha sido mínima y yo creo que eso también hay que achacarlo a las administraciones que por una parte te dan una de cal y por otra una de arena. Por una parte se gasta la pasta en hacer el proyecto, que es una pasada, y después no lo publicitan lo suficiente. Entonces, no sé, es algo que me resulta como, no sé, dicho mal y pronto me cabrea. Y entonces, sin más, pues que le damos la palabra a Javier Álvarez y nada, adelante. Buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar por aquí, encantado de estar con tantos compañeros y compañeras a los que admiro. ¿Ha pasado algo? Pues nada, decía que un placer estar aquí con tantos compañeros y compañeras, ¿no? A los que admiro, a los que algunos pues los acabo de conocer, pero a la mayoría pues prácticamente el título, ¿no? El proyecto Readúa, Encuentro Learning ML, pues tiene mucho significado, ¿no? La palabra aquí encuentro, ¿no? El encuentro de muchas personas que llevamos tiempo trabajando en esto. El encuentro en sí, ¿no? Y también un tercer encuentro que es prácticamente del que voy a hablar, que es el encuentro que se produjo entre el proyecto Readúa y Learning ML, cuando prácticamente estaba casi incipiente, ¿no? Y fue casi un romance que voy a intentar desvelar. Ya digo, voy a contar prácticamente la historia de un romance. Eh, bueno, lo ha introducido un poquito Juanda, que es el proyecto Readúa. El proyecto Readúa es un proyecto que se hizo aquí en Andalucía. Comenzó en el 2020, el año acordemos, hacía años de la pandemia. Y bueno, pues lo que pretendía era de alguna manera proponer un modelo distinto del que se estaba haciendo hasta el momento y del que prácticamente yo sigo viendo que se sigue haciendo, ¿no? Y era de alguna manera aunar, por un lado, los recursos educativos abiertos, que ya llevaban tiempo, ¿no? Teniendo bastante peso en el INTEF. Extremadura siempre ha ido un poquitín, ¿no? Bastante a la vanguardia, lo que estamos metidos mucho en el tema este, pues en Latinoamérica también, ¿no? Pues tiene muchísima repercusión, tiene mucha fuerza, Exelearning y los recursos educativos abiertos. Pero como predijo, no sé si conocéis a Javier Tourón, ya jubilado el profesor y demás, hombre que ha publicado muchísimo y bastante interesante todo lo que ha escrito siempre. Me acuerdo que leí un artículo suyo en 2018 que decía, cuando estaban los recursos educativos abiertos, las primeras bases de datos, ¿no? De CREA, de tal, los primeros repositorios de contenido, que podían morir de éxito, ¿no? O de muy buenas intenciones, pero que no recuerdo muy bien, pero definía como un océano en el que puede ser muy fácil, un océano muy vasto en el que podemos explorar muchísimo, pero en el que el docente pues muy fácil puede naufragar, ¿no? Y la idea era porque si no hay un filtro, si no hay un filtrado de calidad, y esto los docentes lo sabemos muy bien, ¿no? Con todos los cursos que ha habido ahora de competencia digital, que van todos, ¿no? Al mismo saco del INTEF o de la Consejería de Educación, de las diferentes administraciones educativas. Si van todos al mismo saco, pues la verdad que al final se hace muy poco operativo. Un poco lo que estaba diciendo Jesús hace un momento, ¿no? Con la contaminación salvando la distancia, por supuesto, pero
por esa distorsión que que se está dando, ¿no? En los bancos de imágenes al subir imágenes porque están en diferentes grados de calidad, ¿no? Y por un lado, planteo la pregunta, ¿no? Una pregunta inicial, pero esto, la verdad que lo ideal es que se responda al final y no que la responda yo, evidentemente. Es ver si, ¿no? Si esto era un proyecto diferente, ¿no? Y quizás lo que podía hacerlo diferente era, por un lado, incluir el diseño universal de aprendizaje, ¿vale? Que, como sabéis, está incluido en el currículum. Todo esto que voy a contar es previo a la LOE, o sea, todo esto fue previo. Y ahí Luz González Adame, que fue la directora del proyecto, pues fue súper visionaria, porque prácticamente todo lo que se incluyó en el proyecto luego ha formado parte de la propia LOE, ¿no? Y de muchos enfoques a nivel europeo y de la UNESCO en cuanto a los materiales, ¿no? El hecho diferenciador, por un lado, quizás pues, el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que ahora veremos algunos detalles en qué consistía y qué elementos incluye el proyecto. Y por otro lado, por otro lado, el que fuesen materiales de calidad, ¿no? O sea, materiales que realmente tuviesen un componente de calidad, ¿no? Y pues, simplemente por comentar, la rúbrica con la que se evaluaron, pues era una rúbrica de más de 210 ítems, ¿no? Entonces, ese era el hecho diferenciador, ¿no? En cuanto hacia un modelo diferente o no, ya digo, el hecho de incluir el diseño universal de aprendizaje, o sea, que tengan la vocación de incluir, que se incluya a todo el alumnado, ya es bastante diferenciador. De hecho, es algo que a posteriori lo están haciendo incluso las propias editoriales. O sea, recuerdo de nuevo, esto es previo a los LOE y los materiales lo que pretenden es que sean accesibles, ¿no? Como este modelo que nació, seguramente sabéis, nació en los años 70, es de hacer accesible cualquier material, ¿no? De hecho, viene de la arquitectura, los propios edificios, accesible a todo el mundo, ¿no? Pues el objetivo es que el material sea accesible en la mayor, ¿no? En la mayor medida posible eh, a todas las personas, ¿no? Que se enfrenten, en este caso, al alumnado, ¿no? Como sabéis, pues el diseño universal de aprendizaje tiene tres principios, ¿no? Aquí ahora después veremos pues, diferentes formas de motivar al alumnado, diferentes formas de representar, o sea, y de presentarle la información y diferentes formas en las que el alumnado puede producir, ¿no? Los diferentes productos. Todo eso, pues se vio que estaba incluido, o sea, que era interesante incluirlo, ¿no? Pero aparte, pues también se han incluido un montón de historias que muchas veces pasan desapercibidas cuando nos metemos en un material y como vamos, como ha dicho antes el compañero, de cada vez más deprisa y cada vez con menos reflexión y haciendo las cosas un poco pues más de puntillas, no nos paramos a ver las diferencias, ¿no? Cuando veamos, si vemos y analizamos un poco este material, vamos a ver que tienen un montón de cuestiones para atender a esa diversidad, ¿no? Por ejemplo, la lectura facilitada, los diccionarios, el subtitulado de los vídeos, la multinivelación de las actividades, para que ningún alumno, ¿no? Cuando se enfrenta a una actividad quede fuera, un montón de apoyos visuales, de los lectores de las personas invidentes, ¿no? Que sabéis que tienen el ordenador y demás, para poder pasar por encima de una imagen. Todas las imágenes están descritas a mano, ¿no? Por todas las personas que participaron en ellas. Una serie de personajes. Y aquí he remarcado el tema de la posibilidad de usarlo sin conexión a Internet, ¿no? Porque es un punto muy importante y que ahora después veremos que va a enlazar con el romance que anunciaba antes, ¿no? En este sentido también sería un proyecto muy interesante porque es el primero que se enfrenta a varias cuestiones, ¿vale? En principio cumple con toda la normativa UME de calidad, ¿vale? De material educativo. O sea, de lectura facilitada también. Cuenta con guías docentes para el docente, un montón de guías de aprendizaje para el alumnado cuando o sea, se enfrenta a diferentes actividades, un montón de colecciones auxiliares que ahora pasaremos por encimita un poquito por la página web para que se vean, y por supuesto marcos de competencias estándares, pero también propios. Incluso trabajaron en la Universidad de Sevilla, la Universidad de Jaén para construirlo, y bueno, en el que participamos más de 200 docentes durante más de 2 años y medio trabajando. Imaginaros que es una empresa muy importante, más de 200 personas trabajando sobre lo mismo. Y bueno, aquí aunque nos vamos a centrar, estoy hablando un poco en general, pero nos vamos a ir centrando cada vez más en el equipo de pensamiento computacional. Estos son los diferentes equipos, se hicieron materiales para lengua, matemática, inglés. Y este moradito que aparece aquí en pequeño, aunque parece mucho más grande y parece como si somos los jefes, era el equipo más pequeño,
era el equipo de pensamiento computacional, ¿vale? Esas son las materias en las que se construyó, ¿no? Situaciones de aprendizaje y este material, ¿no? Lengua, matemática y conocimiento, e inglés, perdón, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO y en pensamiento computacional, robótica y demás, cubría desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, ¿vale? Bueno, conectando también con lo que decía Jesús, como sabéis, entre media apareció el currículum, ¿no? El currículum de la aula que por primera vez incluía eh, el pensamiento computacional desde infantil hasta bachillerato, ¿no? Un hito histórico que venía un poquito tarde, aquí hago también un poco el guiño que ha hecho a la historia, ¿no? Jesús. Y claro, para cuando se incorpora una nueva materia en el currículum necesitamos diferentes elementos, ¿no? Diferentes patas ¿no? de algo que soporte todo eso, ¿no? Por un lado, importantísimo la formación docente, el currículum que acaba de aterrizar, ¿no? Y por supuesto recursos, ¿no? Recursos didácticos, recursos tecnológicos. En este sentido, llevamos tiempo en el que instituciones y organizaciones, ¿no? Como programamos, celebraron hace poco no sé si fue el 10º aniversario, creo que fue. ¿10º? Sí, creo que sí, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y esa fue la organización pionera en ese sentido, ¿no? En habla española, en inteligencia artificial, en pensamiento computacional, o Code.org, ¿no? O el propio INTEF, ¿no? A posteriori pues, empezó a hacer cursos, estamos hablando del año 2015, 2016, 2017. Y nada, pues aquí en Andalucía en concreto, pues empezamos a trabajar en base a una estructura curricular, ¿vale? Para poder elaborar nuestro propio material. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que había mucho y sigue habiendo mucho material, programamos, vamos, yo creo que eso ha sido quizás la institución que más material ha incorporado al aula en muchísimo tiempo. Se nos encargó prácticamente que hiciésemos una estructura curricular completa. O sea, una estructura para abordar un currículum anual completo en estos cursos, ¿no? Lo cual era un reto bastante importante, ¿no? Aquí está, quería que apareciesen los compañeros y las compañeras del proyecto, que realmente eran los protagonistas. Además, tuve la suerte de que estuvo también José Puyol por ahí, que también seguramente os suena. Y bueno, como decía, el objetivo era crear, ¿no? Elementos, recursos educativos abiertos, bajo el diseño, el DUA, el diseño universal de aprendizaje y materiales de calidad. Cuando empezamos con lo de inteligencia artificial, porque ya por entonces, 2020, aunque haya quien no lo cree, pues había cursos en el INTEF, además también seguro que a Jesús le suena y a Juan David, ¿no? Del INTEF empezaron a aparecer cursos de inteligencia artificial en 2018, 2019. Eh, Era lo poquito que podía, ¿no? Y claro, queríamos incluir eso en el currículum, sin estar, ¿no? en el high que está ahora mismo, pero queríamos que era importantísimo que estuviese, ¿no? Que estuviese en esas cuestiones. Y se nos planteó la duda de qué herramienta había por entonces para poderlo hacer, ¿no? Por entonces, seguramente os suena Machine Learning for Kids, una herramienta quizás en la que se inspiró Learning ML, y Learning ML, ¿no? Sobre todo, aunque realmente se usaron otra Teachable Machine, por ejemplo, Google Colab en bachillerato, un poquitín más avanzado, pero digamos que para las situaciones de aprendizaje de primaria y las de secundaria, en las que lo que se conoce prácticamente es Scratch, y para introducir el tema del Machine Learning, la inteligencia artificial, la disyuntiva que teníamos era Machine Learning for Kids, Learning ML, ¿no? Y al final la dirección del proyecto, asesorada por nosotros, sobre todo por José Puyol y por mí, nos decantamos por Learning ML. ¿Por qué? Pues mucho, o sea, podría dar varios motivos, ¿no? Pero el principal de todo es porque conecta totalmente con el diseño universal de aprendizaje en el sentido de que todo lo que ha dicho antes Jesús, de privacidad de datos, de que se puede trabajar en local, de que no necesita API key de elementos externos como IBM, ¿no? De los IBM Watson, ¿no? Que son los que usan Machine Learning for Kids, fue lo que hizo que esto, ¿no? Al final cristalizase en un montón de situaciones de aprendizaje hechas con Machine Learning y que pudiésemos hacerlo. Si no hubiese sido imposible que pasasen esa rúbrica inicial que he comentado, ¿no? O sea, realmente
pudimos incluir este tipo de situaciones de aprendizaje con Machine Learning, gracias a la herramienta de Learning ML, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió, ¿no? Este idilio, este romance, este encuentro que comentaba al principio. Y si queréis, pues mira, estos son cuatro ejemplos. Somos inteligentes, que es de primaria. Está genial, que es de identificación gráfica de tipos de minerales y rocas, ¿no? Una de las posibilidades que nos permite la herramienta. El de nos comunicamos con lengua de signos, que es chulísimo, invito a que lo veáis, que también con imágenes. Y es para sensibilizar a las personas, ¿no? Que eh, sordas, ¿no? Pues, en el lenguaje de signos, y nació con esa idea, ¿no? Y pues, intentar hacer el alfabeto con reconocimiento de imágenes corporales y demás, el de periodismo de datos, que es un viaje por Andalucía alucinante, ¿no? Un asesor turístico también hecho con Machine Learning, o también en actividades de iniciación, de activación de conocimientos previos en bachillerato, en los que no es la herramienta principal, sí, pero sí que se usa para activar los conocimientos previos, ¿no? Y bueno, eh, os invito a que, vamos a entrar un momentito, si me lo permite Juan David, vamos a entrar un momentito para ver la web y para ver que no es esto, o sea, una entelequia que he montado aquí, sino que esto está físicamente, que existe, que está ahí, que podéis verlo. Y lo que sí me gustaría, las personas que vean el vídeo, además, que lo vean, ¿no? Que lo prueben, que vean cómo es, cómo está hecho, y que nada de lo que he dicho aquí, pues eso, ¿no? Son castillos en el aire. Así que, bueno, en manos de quien lo vea, ¿no? Está la consideración de si es un proyecto diferente o no lo es. Vamos a entrar un momentín para que veáis que sí, que existe la página, ¿vale? Y si queréis, vamos a entrar, pues por ejemplo, en el de secundaria, computación y robótica. Fijaros que aquí tenemos todos los REA, ¿no? Todos los recursos educativos abiertos y sus guías docentes. Aquí a la derecha tenéis un montón de colecciones auxiliares, porque salió un montón de cuestiones aparte, actividades H5P, los diseñadores de lectura facilitada que se pueden embeber directamente en web. O sea, os invito a que echéis un vistazo por aquí, porque realmente que el trabajo fue titánico, ¿eh? Y a ver si veo por aquí el de, por ejemplo, periodismo de datos. Y bueno, ahí podéis ver un poquito la estructura que tiene. Son descargables, se pueden descargar en local. Los vídeos, muchos de ellos pues están embebidos para no dependernos, esa conexión que decía en un principio. Y bueno, pues por ejemplo, aquí podéis ver en algunos de los apartados, pues cómo se va explicando diferentes, ¿no? Diferentes conceptos de la IA. Y en algunos de ellos, pues aquí podemos ver cómo se va introduciendo ya paso a paso Learning ML, usando muchos los recursos que también nos servimos de, muchos los recursos de programamos, pero también de Juan David, de Learning ML, pero la mayoría son hechos, ¿no? Elaborados propiamente para el proyecto, ¿no? Son hechos para el proyecto por los elaboradores y las elaboradoras. Y ya digo, que aquí un ejercicio H5P, que es interactivo. Ya digo, un trabajo increíble en el que se atendió a la diversidad con un montón de recursos. Aquí, por ejemplo, los personajes que atienden a la competencia afectiva, emocional o de aprender a aprender. Ya digo, es un proyecto que os invito a que lo conozcáis, que os invito a que os deis una vuelta, porque el trabajo que hay detrás, el cariño que hay detrás y sobre todo el conocimiento científico de muchos de los principios fundamentales de la ciencia educativa avaladas, ¿vale? Y más actuales están presentes. De hecho, la propia secuencia del REA la avaló Héctor Ruiz, que no sé si lo conocéis, pero él es el autor de Cómo aprendemos, del libro Cómo aprendemos, y fue quien avaló la secuencia del REA. Y ya digo, es un proyecto que, aunque haya pasado un poco inadvertido, yo creo que en parte por el tsunami este que nos ha arrollado estos últimos años de la inteligencia artificial, merece la pena muchísimo que se conozca por parte de los docentes, porque ya digo, es un modelo bastante serio. Así que, pues nada, dejo esa pregunta, ¿vale? De si hay un proyecto diferente o no, y para eso hay que entrar y verlo. Muchísimas gracias, Javier. Yo estoy convencido de que es un proyecto bastante diferente y muy potente. Y hay una cosa que te quiero preguntar, yo sé la respuesta, pero creo que es muy importante que se diga. Y es,
¿Estos recursos educativos con qué herramientas se hicieron? Sí, con Excel Learning, o sea, se hicieron con Excel Learning, pero pensaba que estaba diciendo la tuya. Puede ser. No, 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 no. Es que es muy importante que debemos saber Pero no, la no educativa. solamente, no solo la herramienta en sí, Juanda, todo. O sea, Sí, todos sí, los sí, sí, sí. registros, No, a todos a los donde yo bancos de iba. imágenes, todos los bancos de imágenes, todos los vídeos, a Jesús le estuvimos pidiendo permiso, por Hay supuesto. muchas herramientas, por supuesto, que se han utilizado. Lo que yo quería decir con esto es que lo de recurso educativo abierto, la gran potencia que tiene es precisamente eso, que es abierto, y eso significa que cualquier docente puede editarlo y modificarlo para ponerlo como mejor le venga a su clase. Y para ello lo que necesita es utilizar la herramienta con la que se hicieron, que es ese Learning, que es una herramienta que, bueno, permite a la comunidad educativa y a cualquier persona, pues, hacer recursos de esa calidad de una manera relativamente sencilla. Mm. Y, Trabajar en local, que y trabajar en local, efectivamente. parece una cosa baladí, pero es lo que está comentando antes Jesús, que nos fijamos, somos docentes y de verdad que estamos, yo creo que llevamos un tiempo nubilados por el tema de la inteligencia artificial y mirando más el dedo que la luna, ¿eh? Y nos va a Sí, arrollar, ¿eh? Como sigamos así, es que esto nos arrolla como un tsunami, porque hay zonas del planeta en los que todavía no tienen internet, en el que no sé si os acordáis del proyecto One Laptop per Children, ¿no? Los ordenadores estos que se enviaron, ¿no? A zonas del mundo en los que no hay conexión a internet, en el que no hay tal. Entonces, es un proyecto hecho, ya digo, por una dirección, Lu González Adames, que es una persona de formación matemática y psicóloga y de una sensibilidad de verdad abrumadora. O sea, para mí es fruto de lo que esta persona es. Y es raro hoy en día, la verdad que es una rara avis que algo así haya podido siquiera salir, ¿no? Ya que, vamos, que se difunda o no, tal, pero que haya salido, bajo mi punto de vista, ya es alucinante. Y el haber podido participar en el proyecto, coordinándolo con los compañeros, con vosotros, porque al final, de alguna manera, vosotros también estáis en el proyecto. O sea, formáis parte porque hay vídeos vuestros, hay asesoramiento, hay formaciones. Y yo creo que es un proyecto que muchas veces no se conoce simplemente porque vamos a la velocidad del PROM y a la velocidad de tal. Y ya digo que en entredicho estamos poniendo muy en entredicho la propia calidad del sistema educativo. Y eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? absolutamente. Pues muchas gracias, Javier, y desde luego, pues nada, esperemos que esto sirva para difundir un poquito más este proyecto que se lo merece. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente Juanda, invitado. perdona. Bueno, ¿Me si no sé si hay permites, alguien que quiere perdonar. me permites Tú un quieres segundo? decir algo por ahí. Sí, sí, perdóname. Yo es que el proyecto este a mí me encanta. Cuando lo conocí me quedé enamorado y la calidad que tienen los recursos es espectacular. Y yo desde aquí, si hay gente escuchándonos que sea de esta gente que está dirigiendo cursos sobre creación de situaciones de aprendizaje con IA, o que está tutorizándolos, o que está dirigiéndolos, yo lanzo un reto, que compartan cualquier situación de aprendizaje creada con IA, con estos tipos de sistemas que se hacen en los cursos de los que estábamos hablando, y que la comparen con cualquiera del recurso Readua que ha presentado Javier que publiquen la comparación. Que publiquen la pura comparación. Aquí lanzo ese reto. Pues ahí está el reto. Se lanza el reto y nosotros nos vamos a encargar además de amplificar ese reto, que llegue ese reto, ¿sí? Porque un reto interesante que puede poner a prueba realmente, pues bueno, eh, qué diferencia hay entre realmente hacer las cosas con cariño, con cabeza, con creatividad y con humanidad con respecto a hacerlo exclusivamente o apoyándose como un elemento principal en una máquina, ¿no? A pesar de que puede ser un buen compañero para ayudarnos y para aprender, pero hay que ponerlo en su sitio. Una cosa es que nos ayude y otra cosa es que realmente nos eclipse, ¿no? Entonces, pues ahí está el reto, sí señor.